Regresamos a Argumentos, continuamos con el doctor Claudio Fermín y bueno, vamos a tratar de resumir algunos temas que tenemos acá pendientes porque el tiempo corre en televisión muy rápido. Doctor Fermín, temas acá pendientes que tenemos sobre el tapete. Nos hablaba por un lado de esa reunión de 16 partidos de miembros de la Alianza Democrática, entre otros sectores de la oposición que están buscando llegar a un acuerdo. Un tema importante que nos contaba en primicia para Argumentos de Globovisión. Y el tema de su posición sobre la Oficina de las Naciones Unidas en Venezuela. Quedamos en ese tema. Ese es un tema complejo y algún día nos iba a pasar algo así. Eso estaba casi que muy en evidencia. Primero porque hay un deseo, hay un interés, y a eso no podemos renunciar. Hay un interés de defender los derechos humanos, de hacer observación permanente de cualquier arbitrariedad. No aquí en Turquía, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Afganistán, en Argentina, donde sea. Es decir, el interés de la especie humana por defender los derechos humanos, que es algo universal, trasciende las fronteras político-administrativas de cualquier país. Entonces, por una parte hay un interés, albricias, bienvenido el interés por defender los derechos humanos. Por otra parte, hay oficinas que se han especializado en eso, y tratan pues de ser eficientes, pero por otra parte hay una subcultura de injerencismo, hay una subcultura de preeminencia política, de colonialismo, en la que muchas veces o algunas veces estas oficinas de organismos internacionales de mucha entidad creen que valen más que el propio país al cual están asistiendo, al cual están ayudando, no interviniendo. Entonces, en este caso, pues se ha dado una situación muy dolorosa, muy lamentable, una noticia de mucho ruido, muy desagradable, expulsado, cerrada una oficina de Naciones Unidas en Venezuela. Sí le escuché al presidente de la República afirmar tajantemente que las relaciones con esa oficina de Naciones Unidas seguían intactas, simplemente que han sido sus delegados en Venezuela los que han sido expulsados. Me comentaba el doctor Marín, que es el secretario general de Soluciones para Venezuela, me decía, analizando este tema y estando de acuerdo en que no se puede permitir esta actitud colonialista, injerencista, abusiva de meterse en la política nacional, de querer hacer propaganda política con denuncias ciertas o falsas, que él hubiese preferido, me decía Marín, bueno, que se le hubiese llamado a Naciones Unidas y se le hubiese dicho, mire, búsquele sustitutos a estos porque estos se van. Una nota de protesta, un llamado a consulta. Y reclamarle sustitutos a unas personas que han actuado mal, pero no cerrar la oficina como tal. Hubiese sido posiblemente una decisión intermedia. Pero es un tema que también pueden tocar en esa mesa de diálogo. Bueno, entiendo que el cronograma electoral es el punto, pero podría ser punto de partida para otros temas. Qué bueno que lo observaste, porque una de las bondades de esta iniciativa que ha tomado Jorge Rodríguez esta vez es que él mismo propuso que esa instancia no muriera una vez que se definiera el calendario, sino que fuese una instancia permanente de diálogo para abordar muchos otros temas. Y como el económico, por ejemplo, el tema del salario. Que es fundamental, es un tema que tenemos que abordar. Entonces, lo de Naciones Unidas, todo esto tiene solución. Esto no es algo que, porque todos tenemos interés en que se preserven los derechos humanos, que se luche a favor de ellos, pero también tenemos interés, ni tan calvo ni con dos pelucas, que no se usen los derechos humanos como una medida de colonial, de colonialismo, de injerencia, de abuso de poder. Eso no es correcto. Doctor Fermín, antes de irnos vamos a leer algunos comentarios de nuestra audiencia y los vamos a hacer a través de la cuenta en la red social X del señor David Inocente Osorio, que siempre nos escribe, dice, veo positiva la diversificación de la política internacional venezolana y al entrar en los BRICS, la historia nos enseña que los estadounidenses europeos no son autores confiables en la geopolítica internacional y que Venezuela debe buscar aliados confiables como Rusia, es su opinión, y dice que estamos viendo la decadencia absoluta de instituciones como la ONU o la OEA en el caso venezolano. Bueno, esto tiene momentos históricos, lo del dólar, ¿no? El dólar ha sido una herramienta civilizatoria. El dólar como moneda de intercambio, como elemento de intercambio económico, ha sido muy positiva y ha dejado huella
constructiva en el desarrollo de muchos circuitos económicos de muchos países, ha facilitado el intercambio comercial, pero cuando el dólar pasa a ser una herramienta de intervencionismo político-militar, cuando el dólar deja de ser solo un elemento de intercambio comercial o monetario para convertirse en una forma de chantaje, lo que está ocurriendo con Venezuela con el bloqueo económico, que los venezolanos no pueden abrir cuentas. Un venezolano va a abrir una cuenta en el exterior, así esté de la manera más transparente sus papeles. Bueno, eso es un martirio, eso es un problema. Igual pasa con los empresarios, con los comerciantes y otros países que han vivido sanciones y que el látigo de las sanciones comienza por el dólar y por la economía. Bueno, terminaron buscando una válvula de escape y esos BRICS, esa nueva banca, esa nueva moneda, esa diversificación de los elementos comerciales de intercambio, pues obedece a eso. Es decir, y nunca antes en la historia además se había visto, hablando de los BRICS, ese acercamiento entre Rusia y China tan fuerte como ahora. Luego de las sanciones de Estados Unidos a Rusia, mucho se ha hablado del efecto boomerang de las sanciones, de cómo en la historia nunca han logrado pues surtir el objetivo que tienen, que es el lograr el cambio de gobierno. Vemos en Cuba más de 60 años con una política de bloqueo, pues no ha significado nada y pareciera inexplicable que para el gobierno de Estados Unidos en su política exterior no se entienda que este tipo de políticas finalmente no logran su objetivo, sino que al final la población es quien más sufre las consecuencias, más no a quien ellos pretenden pues presionar. Porque buscan fórmulas de escape o otro tipo de acuerdos. Son los momentos históricos, ¿no? En Estados Unidos algunos sectores y analistas ven con preocupación ese acercamiento China-Rusia, que es muy positivo para la humanidad, pero ¿qué diría Nixon o Kissinger, ya fallecidos ambos, cuando ellos promovieron ese extraordinario acercamiento entre los Estados Unidos y China, que le hizo tanto bien a la humanidad y que es tan positivo? Es decir, las políticas donde hay colisión de civilizaciones, donde se plantean guerras o exterminios a muerte, aunque sea por los refinados métodos económicos, son políticas bárbaras. Así que todo aquello que tienda al entendimiento de la humanidad, al mejor intercambio de las culturas, sobre todo de los bienes económicos, es positivo. Y los BRICS, para un epílogo breve sobre esto, el hecho de que Venezuela busque con interés ese cinturón, esa colcha de protección, donde no se le bloquee financieramente, no necesariamente significa que renuncie a sus operaciones en dólar. Es decir, hay un momento de diversificación económica y Venezuela lo necesita, porque si estos años de bloqueo económico no nos enseñan que la mejor independencia es depender de la mayor cantidad de factores, no hemos aprendido nada. Si nosotros vamos sobre pretexto de la lealtad, sobre pretexto de compromisos cerrados a depender de un solo escenario económico, le estamos haciendo daño al país. Doctor Fermín, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y por sus reflexiones. Y gracias también a nuestra audiencia por estar allí presentes, participando a través de nuestras cuentas en redes sociales. Seguiremos en contacto por esa vía, tratando de responderles a aquellos que no logramos por cuestiones de tiempo. Recuerden que este espacio lo pueden volver a ver a las 11 de la noche por las señales de Globovisión y en nuestra red social YouTube. Ahí también estamos, Globovisión Videos, Argumentos GB, allí podrán encontrar esta y otras entrevistas. Sigan a través de la señal de Globovisión con más programación y con más información. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, donde hablamos de la importancia del reconocimiento y del respeto del otro, la importancia del diálogo, sobre todo poniendo a nuestro país Venezuela primero. Muchas posturas, muchas diferencias, pero lo importante es entendernos. Hasta la próxima. Gracias.